Bueno, Emi, si te parece, ya son las 9:10. Les damos la bienvenida. Emi, avísame si ya damos comienzo. Bien. Bueno, ¿estamos? ¿Vos ya estás disponible? Sí. Bueno, les damos la bienvenida a una nueva capacitación de Escuela SAL. Hoy el tema que nos convoca es la CONAL. Los voy a dejar con Emilia Gautero, que es abogada del área de legales de la agencia. Emilia. Hola, buenos días. Muchas gracias, Miri. ¿Me confirman si se escucha correctamente? Y si pueden... Se escucha perfecto. Si alguno no escucha o escucha con alguna diferencia, les recomendamos que dejen de tener la cámara y que verifiquen su internet. Les pido por favor que desconecten los micrófonos. Bien. ¿Me confirman si visualizan la presentación en pantalla completa? Se ve perfecta. Bueno, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Hoy voy a desarrollar qué es la CONAL. Porque justamente identifico que hay conceptos básicos o elementales de cuestiones de gestión que en el mundo alimentario se conocen, no se conocen con profundidad. Realmente en el ámbito de la alimentación, los profesionales técnicos tienen conocimiento más de la parte dura, de la parte físico-química, las cuestiones del laboratorio. Y generalmente cuando uno se va alejando de estas cuestiones tan duras, técnicas, y te vas acercando a cuestiones también del mundo alimentario, pero de gestión, vinculadas a organismos públicos, a normativas, a derechos, les resulta más difícil. Esto pasa no solamente en el mundo de la alimentación, sino a todos los profesionales en general con formación técnica, ingenieros, licenciados, técnicos, entre otros, suelen estar más vinculados a los procedimientos duros, a su conocimiento y todo lo que es la gestión, involucra no solamente conocer la normativa, cuál es el organismo, sino qué hacen, qué cumplen, qué puedo pedir. Esta parte no les gusta, digo, tengo muchos amigos ingenieros, un hermano también, y esa cuestión de la parte administrativa, de los procedimientos, de qué hace SENASA, qué hace la FIP, cuál es la diferencia entre la FIP y el API, entre otros organismos, por supuesto, lo conocen menos y lo comprenden menos a partir de su formación. Esto lo voy a decir en cada encuentro. Los profesionales, o quienes tienen alguna actividad de formación, uno tiene conocimientos siempre asociados finalmente a su estudio, y hay otros que, obviamente, en mi caso, como abogada, voy a un laboratorio y es absolutamente desconocido. Y como uno, cuando no conoce algo o no lo comprende, tiene menos interés. Así que la clase anterior fue hablar de identificar qué son las autoridades sanitarias, que tienen derechos, obligaciones y prohibiciones, igual que los administrados. Vimos lo que es el poder de policía, la cadena agroalimentaria, el eslabón primario, secundario y terciario. Y vamos a hablar de la CONAL, porque en Argentina, generalmente todos los proyectos vinculados a modificaciones del Código Alimentario argentino, a si se puede ampliar algo, o por qué no se puede hacer algo, y si, cómo puedo hacer para que un producto no permitido se incorpore al Código Alimentario argentino, se va a tramitar generalmente en la CONAL.
Voy a realizar 3 observaciones preliminares para los que hayan participado en el encuentro previo. Son las mismas. Mili, ¿estás grabando? Sí, estamos grabando. Bien, perfecto. La primera observación es que esta presentación está dirigida principalmente a profesionales de la alimentación y de temas afines que desarrolla de forma general y básica conceptos de derecho, por lo tanto los fundamentos y las definiciones son acotadas y o adaptadas a motivos pedagógicos, esto es, a los fines de los profesionales técnicos muchas veces uno para comunicar y para educar tiene que conceptos más duros simplificarlos, sin embargo lo dejo como una advertencia porque si esta capacitación estuviera dirigida a estudiantes o abogados, tendría seguramente otro enfoque y otro nivel de profundidad. Segunda observación, me van a escuchar siempre repetirlo, una y tantas veces como sea necesario, derecho y normativa no son sinónimos. El derecho es una ciencia social con diferentes ingredientes, uno de ellos es la normativa. En consecuencia, analizar la regulación es solo una parte de la ciencia del derecho. Digo esto porque son dos conceptos diferentes, aunque relacionados. En el ámbito alimentario se los suele confundir. El derecho es una ciencia, es el género. Luego tiene diferentes ingredientes y el más conocido es la normativa, esto de la regulación. Dentro de normativa podemos encontrar diferentes clasificaciones. Una de las clases de normativa son las leyes, las legislaciones. Legislación es el conjunto de leyes. Sin embargo, no toda normativa es legislación. Entonces, para simplificar, derecho es el género, es una ciencia. Tiene diferentes ingredientes o componentes. Uno de ellos es la normativa, es todo aquello que regula una norma, que establece una conducta. Dentro de normas podemos encontrar varias categorías. Una de esas categorías de normas son las leyes. El conjunto de leyes es legislación. En el Código Alimentario Argentino vamos a encontrar, esto es una norma, vamos a encontrar muchos requisitos que hay que cumplir, sin embargo, hay otras cosas del derecho administrativo, del derecho constitucional, que se van a aplicar por encima y en paralelo, digo, principios del debido proceso o del principio de la legalidad que están establecidos en la Constitución Nacional y en las constituciones provinciales, van a tener que estar siempre presentes. Lo que sucede, claro está, que eso lo pueden comprender los profesionales del derecho y los profesionales técnicos no. Nos sucede con frecuencia de la parte jurídica de la alimentación, cuando te consulta un técnico algo y no lo entiende, es porque le faltan todos los conceptos, como en mi caso, o como cualquier abogado le pasaría que no entendemos las reacciones químicas, las cuestiones de la cadena, las formulaciones, digamos, podemos comprender la base, pero no comprendemos todo porque no estudiamos esa ciencia. Lo mismo sucede, y lo aclaro también en primera persona, que para comprender una ciencia hay que estudiarla. Entonces uno cuando está explicando va compartiendo un pedacito, un detalle, una isla, un tema, no toda la ciencia. Por eso hay que comprender que nos tenemos que acercar a los profesionales técnicos, profesionales del derecho, y trabajar en forma conjunta, interdisciplinariamente. No nos vamos a dar plaza. Y tercera observación, generalmente los profesionales razonan, justifican, prueban y comunican de acuerdo a los conocimientos que le atraviesan a este. Les decía que si nos preguntamos qué vemos aquí, la mayoría de ustedes son profesionales técnicos. Si les pregunto me van a indicar, si lo quieren refiriendo en el chat, que van a ver carne vacuna, verduras, contaminación cruzada. Esas son las respuestas clásicas que me dan. Y en realidad, desde el plano técnico ustedes ven eso, mientras que los profesionales no técnicos, como pasaría un abogado, para nosotros sería, pues esto puede ser un cuadro, pueden ser juguetes, podría ser también carne vacuna, pero es presuntamente carne vacuna, porque para confirmar que es carne vacuna, habría que tener un análisis que me confirme que cumple con el perfil para ser carne vacuna. Y así sucesivamente con los otros objetos. Al principio podría ser, repito, esto puede ser un sticker, puede ser un cuadro, puede ser puestas de plástico, o bienes comestibles que para confirmar que son lo que uno percibe, que es tomate, que es lechuga o que es carne vacuna, deberíamos tener análisis que me confirmen ese perfil de acuerdo a la normativa vigente. Con esto, lo que quiero poner en evidencia y demostrar es cómo las personas razonamos, comunicamos y justificamos e identificamos
aquello que conocemos más fácilmente. Por eso, repito, que en el mundo alimentario se conocen muchas las cuestiones técnicas, las cuestiones de la legislación, pero cada vez hay más crecimiento de normativa y de implicancias del derecho que necesitan de otra visión. Los paradigmas y los conocimientos nos atraviesan. En el mundo alimentario se desarrollan prioritariamente profesionales con incumbencias alimentarias, y para abordar temas de forma interdisciplinaria, los profesionales técnicos y no técnicos en su conjunto deben construir redes y articular. Hechas estas tres observaciones, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. ¿Qué es la CONAL? Uno se pregunta el qué, vamos a pensar en las funciones que tiene, quién es, qué tareas cumple, qué facultades, dónde se encuentra, cuál es su misión, su objetivo. Empecemos a identificar las siglas. CONAL es igual, o es la sigla, a Comisión Nacional de Alimentos. Lo que vemos en la filmina es la página web de la CONAL, tienen al pie de la filmina el link. Digo, siempre que uno trabaja con siglas, identificar el nombre es necesario para reconocerlo, si no estaríamos, digo, SENASA y no puedo comprender el alcance de lo que es SENASA, lejos podría identificar que es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria. CONAL es la forma abreviada de identificar Comisión Nacional de Alimentos. La CONAL es parte del Sistema Nacional de Control de Alimentos. En Argentina tenemos una norma que crea el Sistema Nacional de Control de Alimentos, que es, vamos a decir, la estructura base para cualquier materia de alimentos para consumo humano. Las siglas son SNSA. Y este sistema fue creado por el decreto 815 del año 99. El Sistema Nacional de Control de Alimentos determina que el Código Alimentario argentino es la norma fundamental de alimentos para el consumo humano. En segundo lugar, establece las bases de funcionamiento de las redes sanitarias. Uno, al verificar este decreto, va a encontrar cuáles son las competencias exclusivas de SENASA, cuáles son las competencias de las autoridades jurisdiccionales, cómo tienen que articular entre las municipales y demás. Y este decreto crea, como indiqué, el Sistema Nacional de Control de Alimentos, crea cómo está establecido este sistema, cuáles son las autoridades que lo integran. Y en uno de esos puntos determina que parte del Sistema Nacional de Control de Alimentos es la CONAL. ¿Dónde vas a encontrar este decreto? En cualquier página oficial de información pública. Por favor, siempre que busquen normativa, hay que verificarla de fuentes oficiales. No busquen en Google, no busquen en buscadores o en páginas sin validez oficial. Argentina.gov, Infolec, Infojus, el boletín oficial, la página de ANMAT, la página de ASAL. Porque en cualquier punto, la búsqueda de la normativa, la verificación de una normativa es un punto crítico. Como ustedes conocen lo que significan los puntos críticos, si hay un error en ese inicio, vas a trasladarlo en todo el resto del proceso. La búsqueda de normativa y la verificación es un punto crítico. Por supuesto, no puede ser de buscadores genéricos ni de fuentes no oficiales. Inclusive, una vez que vos buscas la normativa de páginas oficiales, vos tenés que evaluar si esa normativa está vigente o no. En este caso, este es el decreto 815, no lo voy a analizar en este momento, solamente voy a desarrollar los puntos importantes que refieren a la CONAL. Solamente voy a hacer mención, antes de comenzar con la CONAL, a lo que explicaba, en lo que crea este decreto, el artículo primero, instaura el Sistema Nacional de Control de Alimentos con el objetivo de asegurar el cumplimiento del Código Alimentario argentino. El segundo artículo establece que este sistema es de aplicación en todo el país. En el esquema de forma general del Sistema Nacional de Control de Alimentos podríamos jerarquizarlo, que en el primer nivel están la CONAL, la ANMAT, el SENASA y las autoridades que forman parte de este sistema. Por cuestiones de espacio no entraba, lo debería haber indicado con asterisco. En el primer nivel superior es CONAL, ANMAT, SENASA y autoridades provinciales. Luego vamos a encontrar el segundo nivel, que serían los niveles provinciales, y por último,
los niveles municipales o locales. El artículo 3º de este decreto determina que el Código Alimentario Argentino es la norma fundamental del sistema alimentario argentino y que a este código se tiene que incorporar toda normativa vigente que corresponda a elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para consumo humano. Y el segundo párrafo de este artículo es el que determina el mecanismo a través del cual se puede modificar el Código Alimentario Argentino. Este código se modifica hoy en Argentina desde el año 99 por una resolución conjunta de una Secretaría del Ministerio de Salud de la Nación y otra Secretaría, lo que en su momento era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Recordemos que a veces los nombres de los organismos pueden cambiar. Lo que antes era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ahora está dentro del Ministerio de Economía, pero básicamente es de dos organismos. El primer componente es siempre el de producción primaria, el segundo el de salud. Recordemos que esto lo vimos en la clase anterior y tiene que ver con que la salud es una sola, la salud que está integrada, y refiere a la salud animal, vegetal y a la humana, e inclusive las cuestiones ambientales. Y todo lo que es alimentación para consumo humano siempre va a intervenir en la producción primaria, el Ministerio de Producción, Agricultura, Ganadería y Pesca, no sabe cómo se denomine, pero es lo vinculado a la producción primaria. Y luego, desde que el alimento se cosecha o el animal se faena, es la intervención del Ministerio de Salud. El Código Alimentario Argentino se modifica por una resolución conjunta que, más allá de cómo se llaman los organismos, Secretaría de Calidad, de Ganadería y Pesca, de Políticas de Regulación, básicamente es lógico. Intervienen los dos ministerios, por una secretaría que viene del lado de producción primaria, y por una secretaría del Ministerio de Salud que refiere a la producción secundaria. Entonces, por eso, cuando vos lees las modificaciones del código, dice resolución conjunta, porque son dos organismos que intervienen. Y seguidamente van a aparecer las siglas de cuáles son esas secretarías o esas áreas que intervienen. Lo importante es simple. El Código Alimentario Argentino es la norma fundamental del sistema alimentario argentino para consumo humano, y se modifica por resolución conjunta de producción y de salud, a nivel nacional, claro. ¿Cómo está integrado este Sistema Nacional de Control de Alimentos? Para ir llegando específicamente a lo de la CONAL. El artículo 4 de este decreto establece que este sistema va a estar integrado por la CONAL, por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que es SENASA, y por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es la ANMAT. Y luego determina que las autoridades sanitarias provinciales y las del gobierno de Cava serían invitadas a participar en este sistema. De forma simple, como vemos en la gráfica que está debajo de ese artículo, y es: ¿quiénes integran el Sistema Nacional de Control de Alimentos? CONAL, SENASA, ANMAT, autoridades sanitarias provinciales y autoridades sanitarias de Cava. La particularidad que tiene CONAL, que está en color azul, a diferencia de las restantes, que están en color roja, es que la CONAL es una comisión, no tiene poder de policía sanitaria, no es una autoridad sanitaria. Va a recomendar, a promover, a establecer procedimientos modificados, a promover, a propiciar. No puede intervenir en procedimientos de inspección, de auditoría, de otorgamiento de registro o de sanciones. El concepto de autoridad sanitaria que vimos en la clase anterior no aplica a la CONAL porque no es una autoridad sanitaria, es una comisión que articula, que genera, que promueve, que unifica, que debate, pero no es autoridad sanitaria. ¿Me explico? ¿Me confirman si quedan claros primero los integrantes del Sistema Nacional de Control de Alimentos? Y segunda, la particularidad de que la CONAL es una comisión, no es una autoridad sanitaria. ¿Me confirman si queda claro? Sí, Emi, están contestando en el chat todos que se comprende. Aclaro esto porque frente a la CONAL, una empresa particular no va a ir a solicitar un registro de establecimiento, ni un RMPA, ni va a poder ser sancionados si se verifica un incumplimiento de la normativa. No, son dos figuras diferentes. Autoridades sanitarias y por otro lado la CONAL. Lo que hace esta comisión es articular el trabajo, y es un espacio en donde trabajan todas las autoridades sanitarias, ¿sí?
Pero repito, no es autoridad sanitaria, no tiene poder de policía en alimentos. Va a propiciar, a recomendar, es un espacio de debate, de trabajo de las autoridades sanitarias, entre otras cosas. Por eso, esta es la premisa básica que hay que identificar. La CONAL no es autoridad sanitaria de alimentos, ni modifica por medio de sus actas las normativas. Ya cuando en unos minutos desarrollo lo que son las actas, van a comprenderlo. Como toda comisión, la comisión puede ser una comisión de trabajo, puede ser la comisión directiva de un club, la comisión de una empresa. La palabra comisión es una organización de varios sujetos, plurisujetos, que va a tener un reglamento, digo, la comisión directiva de una facultad, digo, más allá de nombre que puede variar, es el conjunto de personas que trabajan a partir de un reglamento. Cuando se reúne una comisión, la comisión o de las áreas de tipos de trabajo de una comisión, generalmente se dejan asentado el trabajo desarrollado, es en que estamos de acuerdo, en que no, en que se llegó los nuevos temas, los temas que se van a tratar en la próxima. Digo, una asamblea, la asamblea de una sociedad, la asamblea de los representantes de las facultades. Las asambleas son la forma o un paralelismo de las comisiones, son espacios donde varias personas a partir de una función buscan y tienen un objetivo. Siempre en las asambleas, en las comisiones y demás, se tiene que dejar registro del actuado y en eso se hacen las actas. La CONAL cuando se reúne hace actas, pero las actas no son normativas, las actas son registro de lo actuado y de lo acordado en una sede de una comisión. Otro ejemplo en paralelo, si uno, por ejemplo, quiere, en Argentina hay una ley a nivel nacional, vos podés ir a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a conocer los antecedentes parlamentarios, que es conocer cuando se trató ese proyecto, qué indicó cada diputado y cada senador, cómo votaron, cuáles fueron los fundamentos, ¿no? Son los antecedentes. En una reunión en el consorcio de un edificio, cuando los vecinos se reúnen, los representantes del consorcio, dejan una acta para decir, bueno, estuvimos de acuerdo en invertir en esto, vamos a trabajar en este servicio, vamos a cambiar al responsable del servicio de portería. Entonces, las actas en un consorcio, en una comisión, en una asamblea, son los documentos en donde se deja por escrito lo realizado. Lo mismo pasa con las actas de CONAL. No son normativas, no equiparan a las normativas. Un acta de CONAL no va a modificar al Código Alimentario Argentino. ¿Me explico? ¿Me confirmo si quedan claros este concepto que es esencial? Primero, que la CONAL no es autoridad sanitaria. Y segundo, que emite actas y que las actas no son equivalentes a la normativa. ¿Quedan claros? ¿Me confirman si me explico? Sí, Emi, están contestando que se Bien. comprende muy bien. Por ahí me pongo un poco más chinchuda, porque esto ha sido como un desarrollo en nuestro país, lo digo en primera persona, muchas veces he escuchado y verificado que se afirmaba, bueno, en las actas de CONAL se estableció tal cosa, ya lo podemos hacer. No, las actas de CONAL establecen hoy, por ejemplo, si uno ingresa, ya lo vamos a ver en 2 minutos, ingresás y vas a ver que en la última reunión de CONAL se ha trabajado el proyecto de incorporar el cáñamo, la semilla de cáñamo al pueblo argentino, de incorporar el atributo de vegano y vegetariano en su momento, de incorporar el colágeno hidrolizado, de incorporar la ciruela procesada por tal mecanismo. Ahora se está trabajando un proyecto de modificación de los alimentos libres de gluten. Perfecto. Son registros de lo actuado, pero puede ser que eso va a ir a la nueva reunión, que se acuerde, que están de acuerdo, y después tiene que seguir otro trámite para que se apruebe la resolución conjunta. Vos, las autoridades sanitarias, no pueden aplicar un requisito, un procedimiento, un alimento por el solo hecho de que esté en acta de CONAL, porque en la próxima reunión, primero no hay norma, y segundo, está en instancia de preparación. Por eso lo indico de forma chinchuda, porque son dos instancias totalmente diferentes. El registro de una actuación, de una reunión, de acuerdo, de cualquier organismo de varias personas, como digo, una asamblea, un consorcio, una reunión de una comisión, no es lo mismo que un acta. Sí podría pasar que después de ciertos procedimientos, lo que
era un acta, se convierta después en una normativa, pero van a ser, jurídicamente, son dos cosas diferentes. El acta es el antecedente donde se promovió las gestiones previas, y la norma va a ser la resolución, la ley, el decreto que apruebe ese acta o que aprobó lo que decía ese acta, ¿sí? Bien, vamos a recordar, en este sentido de que la CONAL es una comisión y no es una autoridad sanitaria, lo que en otra clase indiqué, que todas las autoridades sanitarias tienen poder de policía sanitario. Recordemos que si de forma simple tratamos de entender que en la vida de sociedad, cuando le dimos a las personas, le dimos al gran ente, que es el Estado, parte de nuestros derechos para que él sea el administrador. El Estado se manifiesta a través de diferentes poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y esos poderes tienen dentro de cada uno de esos ámbitos diferentes organismos. Cada ministerio tiene un poder de policía específico. El Ministerio de Educación tiene el poder de policía en educación. El Ministerio de Economía tiene el poder de policía en economía. El de Salud tiene el poder de policía sanitario. El de Justicia tiene el poder de policía de la justicia. O sea, a cada nombre del ministerio te lleva el tema en el cual puede intervenir. Después, inclusive, si es un ministerio nacional, va a tener territorio o competencia en toda la nación, mientras que si es provincial, va a tener solamente efecto en ese territorio provincial. Dentro del poder de policía sanitario, y específicamente de salud, vamos a encontrar, en lo que refiere a la sanidad animal, vegetal y humana. Recordemos que las dos primeras están vinculadas al Ministerio de Producción, que es SENASA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, principalmente. Vimos también que está en lo que es cerda y vino, hay dos organismos específicos, pero están asociados solamente a la producción primaria. Y luego en lo que es poder de policía sanitario para la alimentación humana, para todo lo que es la parte humana, vamos a encontrar el ANMAT. La ANMAT es medicamentos, alimentos y tecnología médica, e incluye en estos puntos cosmética, dobles sanitarios y envases en contacto con los alimentos. Y en particular, dentro de la ANMAT, todo lo que refiere a alimentos está en cabeza del INAL, que es el Instituto Nacional del Alimento. ¿Por qué, repito, traigo recordatorio este concepto? Para identificar y quede muy claro cuáles son las funciones de las autoridades sanitarias que tienen poder de policía, producción primaria o la salud humana, y diferenciarlo de la CONAL, que no tiene poder de policía. La CONAL, repito, es una comisión de espacio de trabajo en donde articulan. Todas las autoridades sanitarias también participan miembros de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Recordemos que también en Argentina, como en un Estado federal, vamos a encontrar el Estado nacional, las provincias, los municipios y las comunas. Esto que de forma práctica definí como las mamuscas, para recordar que en cada nivel del Estado vamos a encontrar organismos públicos con competencias de un tema específico y que van a tener jurisdicción en un territorio. La jurisdicción es sinónimo de territorio, donde una autoridad puede intervenir en una materia específica. Competencia es en qué tema intervienen, y jurisdicción en qué tema, en qué territorio, perdón. Esto lo indicaba, nada más echarlo a recordatorio. Como tenemos diferentes niveles del Estado, en Argentina vamos a encontrar las autoridades sanitarias nacionales, provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también municipal o comunal. Todo lo que acabo de recordar y de refrescar sobre autoridades sanitarias es exclusivamente para estos organismos. No aplica para la CONAL. La CONAL es una sola, es a nivel nacional y no tiene poder de policía. El artículo 6 del decreto 815 establece cuáles son las facultades y las obligaciones de la CONAL. Solamente haré una crítica. La redacción ya de ese artículo, de esa primera parte del artículo no es claro, dice las siguientes facultades y obligaciones. Son dos cosas muy diferentes, las facultades y las obligaciones. Por supuesto que en ciertos casos se relacionan, porque en el ámbito jurídico a toda facultad se le corresponde también una obligación. Lo que sucede es que cuando lees este artículo no queda en claro cuál es facultad y cuál es obligación. No tiene una buena redacción del plano legal. No obstante, voy a mencionar, voy a indicar algunas, y lo importante es lo que está destacado en rojo. En el ámbito jurídico siempre
los verbos son muy importantes porque te determinan la acción y el alcance. Si vemos todos los incisos de este artículo, van a referir a acciones de velar, proponer, recomendar, impulsar, es más, se van repitiendo: promover, elaborar, solicitar, asesorar. Con los verbos, cuando uno lee una norma, los verbos te van a determinar, justamente como son acciones, cuál es la función que tiene ese organismo. Digo, velar para que los organismos integrantes del Sistema Nacional de Control de Alimentos hagan cumplir el Código Alimentario Argentino en todo el territorio. Velar es verificar que todas las autoridades sanitarias hagan cumplir. Las que tienen que hacer cumplirlo son las autoridades sanitarias. No es que la CONAL va a poder fiscalizar que en Argentina se cumpla el Código Alimentario Argentino. No, es velar, observar, promover que las autoridades sanitarias cumplan el Código Alimentario Argentino en su territorio. Segundo inciso, proponer la actualización recomendando las modificaciones que resulten necesarias introducirlas para mantener su permanente actualización. Proponer la actualización del código, que no es lo mismo que establecer las modificaciones del Código Alimentario Argentino. C, recomendar los requisitos, procedimientos y plazos uniformes para ejecutar las distintas direcciones y habilitaciones. Recomendar requisitos. D, impulsar la puesta en funcionamiento de un registro nacional de productos y establecimientos. E, impulsar el control combinado de alimentos. F, recomendar sistemas de auditoría. G, recomendar las auditorías competentes. H, proponer al secretario de Política la actualización de los anexos del presente artículo. Y así, si continúas la lectura, no la voy a desarrollar, es asesorar, promover, colaborar. Todos los verbos que están establecidos en estos incisos del artículo 6 son flexibles, son acciones que propenden a algo. No es lo mismo fiscalizar, otorgar registros, emitir certificados, no. Los 4 o 5 verbos que se repiten en más de 15 incisos son siempre promover, influir, impulsar, asesorar. En el único caso en que tienen que asesorar es en algún caso cuando es para exportación, pero es un caso indirecto. Entonces, vemos justamente que por los verbos que se detallan en estos incisos del artículo 6, la función de la CONAL es promover, propiciar, recomendar, articular. Y uno, cuando, como indiqué en el inciso A, es velar que los organismos integrantes del Sistema Nacional de Control de Alimentos hagan cumplir el código en todo el territorio argentino. Lo que va a hacer la CONAL es va a promover, a verificar que las autoridades sanitarias hagan cumplir. El hacer cumplir no es de la CONAL, sino de las autoridades sanitarias que integran el Sistema Nacional de Control de Alimentos. En el inciso B es proponer la actualización del código, no es establecer la norma que modifica el código. ¿Me queda claro la importancia de cuando verificamos una norma, identificar cuáles son los verbos para comprender el alcance de las facultades y lo que significa la función que tiene ese organismo? ¿Me confirman si me explico? Hola, sí, es como que no modifica nada ni agrega nada, sino que sugiere, propone. Exactamente. No sé, no estoy viendo el chat. ¿Me confirman si queda claro? ¿Alguna persona que esté con Sí, sí, están contestando que sí, que se entiende. Bien, perfecto. Creo que en la clase anterior ya lo había dicho, y hoy sí lo voy a decir. Cuando uno se acerca a estudiar la normativa, leerla, releerla y volver a leerla tantas veces como sea necesaria, te va a ir dando herramientas para comprender con mayor profundidad. Sé que a los profesionales técnicos leer tantas palabras y tantos textos largos no tienen la predisposición, como a nosotros nos pasa lo contrario. El abogado tiene mucha costumbre de leer textos más grandes, más extensos, con muchos vericuetos. Entonces, por ahí cuando a mí me pasa en primera persona traer un informe de una página, a veces como que siento que me falta algo, o me faltaba algo. Ahora yo estoy más adecuada. Después de tantos años, por suerte estoy adecuada al sistema.
Y aunque no les parezca, los que me conocen suelen decir, ¿en serio? Sí, no saben lo que seríamos sino el abogado clásico. Escribe 10 páginas con muchos vericuetos, con palabras más formales. Los técnicos son más acotados, tienen otro vocabulario más preciso y demás. Sin embargo, si me permiten dar otro tips, si los profesionales técnicos se acercan a la lectura de la norma, a releerla tantas veces como sea necesaria, uno va a ir aprendiendo ese idioma. Por supuesto que no te vas a convertir en abogado, pero sí te vas a acercar. Esto es lo mismo que cuando uno se estudia un idioma, cuanto vos más practiques ese idioma, más fácil y fluido lo vas a poder hablar y a comprender, ¿no? Entonces, cuando uno lee una norma, en este caso el artículo 6, siempre verificar cuál es la acción que se indica que va a dar el alcance de, no es lo mismo ejecutar la modificación del Código Alimentario Argentino a promover la modificación del Código Alimentario Argentino. Esto que les quiero demostrar que la función de la CONAL es recomendar, asesorar, promover, como todo trabajo de una comisión. El concepto de comisión es establecer acuerdos para que después, posteriormente, suceda algo. En el punto 2, nos vamos a centrar en el inciso B, que sería el punto 2 de este artículo. Vamos a ver qué dice, bueno, proponer la actualización al Código Alimentario Argentino. O sea, lo vamos a ver cuando trabajemos en estos proyectos. Solamente los dejo hoy como un punto destacado. ¿Quiénes integran la CONAL? El artículo 7 de este decreto determina quiénes son los que participan en la CONAL. Está la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, o depende del Ministerio de Economía. También va a estar un representante de la Secretaría de Política y Regulación de la Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Van a estar un miembro de la ley 22.202, la cual hoy no está vigente en Argentina, pero todo lo que refiere a lealtad comercial, y la ley 24.240 es lo que es defensa del consumidor, representantes de SENASA y representantes designados por ANMAT. Entonces, básicamente este primer párrafo surge que en la CONAL va a haber un miembro de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que viene del Ministerio de Producción, alguien de la Secretaría de Salud, que viene del Ministerio de Salud de la Nación, también va a haber representantes de lo que es defensa del consumidor y lealtad comercial, y en el párrafo siguiente también invita a las provincias y a cada uno. Todas las autoridades sanitarias tienen un representante que participa en las reuniones de CONAL, es decir, en las reuniones de CONAL participan las autoridades sanitarias a nivel nacional, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Política y Regulación de Salud, miembros de los organismos representantes de la etapa comercial y defensa del consumidor, todas las autoridades sanitarias provinciales y la Autónoma de Buenos Aires, y representantes de SENASA. Entonces, básicamente, en esta comisión se reúnen los representantes de todas las autoridades sanitarias del país. ¿Me explico? ¿Quedan claros quiénes integran y participan en las reuniones de CONAL? Sí, Emi. Bien. La CONAL tiene como todo un reglamento de funcionamiento y se establece que la presidencia de la CONAL es anual y de carácter alterno. Básicamente, un año la CONAL está bajo la presidencia de lo que es el ámbito del Ministerio de Producción, y al año siguiente va a depender de lo que es el Ministerio de Salud. Alternadamente, todos los años va cambiando quién tiene la presidencia. Uno corresponde al Ministerio de Producción y el año siguiente a la Secretaría de Salud. Entonces, la presidencia, que es quien de alguna manera dirige las prioridades de las reuniones y de los temas, es anual y alternado. Un año corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que depende del Ministerio de Producción, más allá de cómo son en este momento el Ministerio, y al año siguiente depende de la Secretaría de Regulación de Institutos, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sí? Es presidencia anual y alternada entre estas dos secretarías de cada uno de los ministerios de la Nación. El artículo 8 determina que, bueno, la CONAL tiene que tener su propio presupuesto. El artículo 9 determina que tiene una secretaría administrativa. El artículo 10 crea que la CONAL tiene un consejo asesor que se llama CONACE. El artículo 11 determina cómo está constituida este consejo asesor, que además la CONAL puede convocar a otros especialistas
para trabajar cualquier tema que requieran. De alguna manera, lo que se busca es que en la CONAL participan las autoridades sanitarias, lo que haya un consejo asesor para esas autoridades sanitarias, en el cual van a participar ciertos representantes y la CONAL podría convocar a cualquier profesional que sea necesario, y también invita a las provincias a promover la participación de representantes en este consejo asesor. Lo último es que los cargos de este consejo asesor son ad honorem, es decir, no son pagos, repito. Básicamente es una comisión que tiene un consejo asesor a partir de un reglamento de funcionamiento. Página web de la CONAL, herramientas útiles de la CONAL. Identificamos el Sistema Nacional de Control de Alimentos, cómo está integrado por todas las autoridades sanitarias, que cité en esos cuadritos de color rojo, y la CONAL, es decir, en el Sistema Nacional de Control de Alimentos encontramos autoridades sanitarias y la CONAL. Luego indiqué que hay un artículo que establece todas las funciones de la CONAL: asesorar, promover, velar, verificar, entre otras cosas, muy genérico: promover, velar, instruir, favorecer a. Después vimos cómo está constituida la CONAL, es para participar todos los miembros de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, más cuando SENASA, que es una autoridad sanitaria, y de los representantes de Secretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Dentro de la página de la CONAL vamos a ir viendo ahora cuestiones más prácticas y operativas. Digo, si uno quiere conocer el análisis, la estructura jurídica de la CONAL, surge del decreto 815 a partir del artículo 6. Digo, no es solamente conocer la página web. Primero uno tiene que identificar qué significa jurídicamente la CONAL, y después vos entendés lo que está en la parte de la aplicación práctica y operativa de varias herramientas que están en la página del organismo. Esta es la página de la CONAL, ingresás a la opción de inicio. Hay dos niveles que voy a desarrollar: el primer nivel, margen superior, y después el nivel medio. Representantes, básicamente, podés conocer ahí quiénes participan en la CONAL. Vas a representante, en la parte inferior, y por cada jurisdicción del país, de nación y de todas las provincias, están los representantes que participan en la CONAL. Hace un día una que me decía, no, pero no sé quién es la autoridad sanitaria de La Rioja y quién participa en la CONAL. En la página web de la CONAL, en la opción representante, están todo el listado de nación y provincia, quienes participan en representación de cada autoridad sanitaria. Si te vas a Catamarca, te indica que corresponde al Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos, y ahí establece los representantes de esa área. Y después del Ministerio de Salud, quién es la representante que participa para la provincia de Catamarca. Esto es solamente una parte de los representantes de la CONAL, lo dejo solamente en forma de ejemplo. Luego, en recomendaciones, que es el segundo círculo, vas a encontrar todo lo que son las directrices de la CONAL. Estas recomendaciones no se conocen mucho, son, para mi gusto, un criterio muy útil para son las directrices, no son normas, son recomendaciones. Como la palabra le dice, son sugerencias. Sin embargo, las sugerencias, las recomendaciones, cuando la mayoría las aplica, básicamente determinan cómo aplica una norma. Las recomendaciones o las directrices, ¿pueden cambiar una norma? No. ¿Un manual de aplicación de una norma puede cambiar una norma? No. Técnicamente no. Después, si quieren hacer otra pregunta, si ha sucedido, es otra cosa. Las directrices o las recomendaciones son básicamente cómo una norma establece una condición, el alimento libre de gluten, como está regulado en el artículo 1383, y después, para llevarlo a un criterio más simple y más claro de cómo se aplican los requisitos que prevé este artículo, vos podés hacer una directriz. La directriz o la recomendación tiene que ser conforme a lo que dice la norma. Una directriz no puede cambiar una norma. Una directriz de CONAL no puede modificar lo que dice un artículo del Código Penal Argentino. Lo que dice la directriz es, simplifica y explica de forma más práctica cómo se va a aplicar ese artículo del Código Penal Argentino. Entonces, por ejemplo, vos encontrás en estas directrices, una es
la directriz para la aplicación del artículo 1381 del suplemento dietario. Entonces, en ese documento, que es una recomendación, se explica todo el procedimiento y la aplicación de la norma de forma más comprensible y llana para que las autoridades sanitarias o cualquier persona que quiera conocerlo lo pueda estudiar. Las directrices no pueden modificar una norma. Sí podría pasar que una directriz después se convierta en una norma, sí. Si se aprueba una resolución conjunta que se aprueba incorporar una normativa constitucional con el argentino, sí. Eso pasó, por ejemplo, con las directrices de habitación de establecimientos y de productos, que están en esta sección. Son directrices de hace más de 6, 7 años que lo que buscaron fue establecer y simplificar lo que hacían las autoridades sanitarias y lo detallan ciertos requisitos a partir de la normativa vigente, y eso lo llevaron después, hace un par de meses, 2 o 3 meses, se incorporó al Código Electoral Argentino, al capítulo 21 de procedimientos. Pero en principio, lo importante es identificar. Directrices o recomendaciones son sugerencias establecidas a partir de lo que dice la norma. Tal como un acta no puede modificar lo que dice una norma, una directriz tampoco. ¿Me explico? Queda en claro, la palabra misma te indica, es una recomendación, una sugerencia que toma como base la sugerencia, la recomendación, es explicar lo que dice una norma. ¿Me explico? Sí, perfecto. Bien. Siguiente nube vamos a encontrar son las actas. Hoy indicaba, con énfasis, que las actas son registro del actuado en una reunión de varias personas, que sea consejo directivo, consorcio, reunión de la CONAL, entre otras. En la página web de la CONAL se encuentran disponibles en formato PDF todas las actas de la CONAL. Entonces vos podés conocer qué se trató en la CONAL. Esto hace 7 años atrás era impensado, es más, previo a internet ni hablar. El acceder a la información de las actas de CONAL es algo así a conocer, como dije, los antecedentes parlamentarios, de qué se está tratando, por ejemplo, si un proyecto de ley tuvo media sanción en Cámara de Diputados, se puede pasar a Cámara de Senadores, si senadores no lo aprueban este año, va a pasar al año siguiente, y después va a tener que pasar de vuelta por un procedimiento de las comisiones respectivas para que tengan dictámenes y demás. Hoy, el estudiar y conocer las actas de CONAL te permite identificar el termómetro de los temas que se están tratando y que son posibles proyectos de modificación del Código Electoral argentino. Y para eso hay que estudiar, hay que buscar los antecedentes, digo, por ahí a los abogados nos resulta más fácil porque siempre conocemos estas herramientas y uno tiene que estar viendo qué pasa, qué se proyecta, qué se aprobó en el boletín oficial y demás, no en todas las materias, pero sí por lo menos en la materia que te has especializado, lo que trabajan, los que se desarrollan en el mundo de los alimentos, conocer qué sucede con AL te va a dar herramientas para tener un termómetro de, che, en Argentina, hoy tenemos la semilla de tamaño regulada de cáñamo. Hoy no, pero te puedes decir, mira, en tal reunión hubo un acta y se conta este documento, en alguna de las últimas reuniones está el tema, y después hubo una consulta pública y está en un estado de gestión administrativa, todavía no está regulado en una norma, pero está en etapa intermedia. Lo que no está en la CONAL no existe, lo que está dentro del ámbito de la CONAL se estaría trabajando, puede convertirse en normas de un procedimiento, sí, o podría pasar que no, pero que quede para una próxima reunión, ¿no? Un poco, como, podríamos decir que es la cocina, la antesala de los proyectos de las regulaciones alimentarias. Salvo temas que, por ejemplo, fue alimentación saludable, que en la CONAL se había presentado un proyecto, ese proyecto no avanzó y ¿qué terminó pasando? En vez de ir por la CONAL, lo que terminó aprobándose en Argentina fue una ley. Recordemos que la CONAL, algo que no indiqué, la CONAL depende del Ministerio de Salud y también de Agricultura, y estos ministerios dependen del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de la CONAL y de los ministerios, estamos hablando siempre del ámbito del Poder Ejecutivo. Mientras que las leyes las establece el Poder Legislativo. ¿Qué pasó con el tema de alimentación saludable, que incluye los sellos frontales? Se trabajó en algún momento un proyecto en la CONAL, pero había mucho más trabajo previo en el Poder Legislativo, y por construcción social de trabajo de diputados y senadores, se aprobó esa ley. Desde el plano jurídico y social no se analiza por qué salió por la ley del Poder Legislativo y no salió por la CONAL, podríamos encontrar explicaciones
manifestación de había una mayor exigencia y una demanda social mucho más fuerte, porque cuando un tema llega al Poder Legislativo es porque es mucho más importante. El Poder Legislativo es la asamblea del pueblo y representa a todas las provincias. En cambio, el Poder Ejecutivo es una parte. Sé que lo que estoy indicando son conceptos más sociales y análisis de cuestiones que van vinculadas al análisis de las normativas, pero les cuento un poco el significado. La CONAL depende solamente del ámbito de los ministerios y del Poder Ejecutivo, donde van a intervenir ese espacio. Un ciudadano no va a ir al poder, a la CONAL a participar, ni vas a tener lo que en el Poder Legislativo son los diputados y senadores que representan a las provincias, en la CONAL lo son los representantes que van a la CONAL de las provincias, así que es muy importante para todas las provincias que identifiquen a quienes envían de representantes, porque básicamente cada persona que va a trabajar en la CONAL representa lo que en el equivalente del Poder Legislativo son diputados y senadores. ¿Me explico? Entonces, muchas veces, digo, en Argentina, en un país con tanta diversidad geográfica y productiva en alimentación, la presencia de la provincia de Santa Fe va a ser 2 personas, la presencia de Salta va a ser 2, la presencia de Tucumán, Mendoza, entonces cuando por ahí hay prioridades, por supuesto que el acuerdo es muy importante, y nosotros tenemos una realidad económica muy diversa en la zona litoral de la Argentina, muy diversa del resto de la zona productiva, entonces por ahí con frecuencia me han dicho, bueno, pero acá en el sur no se acuerdan de nosotros. Bueno, lo que quería hacer es trabajar con el representante de la provincia que va a trabajar en la CONAL para presentar ese producto típico y necesario de la zona de San Rafael, provincia de Mendoza, para que se incorpore, se proyecte incorporarla al cuadro argentino. ¿Queda en claro? ¿Me confirman si queda en claro, Mili, este paralelismo de que los que participan en el ámbito de la CONAL son el equivalente a lo que el Poder Legislativo es la reunión del Congreso y los representantes de diputados y senadores? Pero pensemos que diputados y senadores son muchos más. ¿Me confirman si me explico? Sí, Emi, están colocando todos Bueno, en el chat porque que se les voy contando toda la explicación. Las actas de CONAL en el equivalente del Poder Legislativo son los antecedentes parlamentarios. Vos podés acceder, descargarlo, están todos disponibles. Hace 10 años esto no existía. Las actas disponibles de CONAL, creo, si no me falla la memoria, están hace 5 años. En mi caso esto es una maravilla, contar con toda la información del trabajo en el ámbito de CONAL de forma online disponible y abierta para cualquier persona, es acceso a la información, y es también un derecho, porque da más transparencia, porque te da la posibilidad de identificar si vos estás haciendo un desarrollo en tu investigación de la empresa, si vos venías trabajando en la posibilidad de desarrollar una harina a partir de la semilla de cáñamo, conocer que se está debatiendo en CONAL te va a significar la posibilidad de que puedas proyectar que de acá a un tiempo prudencial se modifique la normativa, ¿no? Entonces, de repente, el acceso a la información también es una herramienta para reconocer derechos. Así que les dejo esta referencia, las actas están disponibles de forma online, y los anexos, porque en las actas se trabajan los temas que dijo cada provincia, que se acordó, los proyectos que se observaron, y luego vas a ver los anexos. Esta imagen es un ejemplo de un acta, es una de las páginas de las actas. Están firmadas por todos los participantes justamente para dejar asentado que participaron y que están de acuerdo en lo que dice ese acta. Recordemos, en derecho solamente existe lo que se prueba. Esto es como la regla del ABC para cualquier análisis jurídico. Por lo tanto, aplicándolo también a una reunión de CONAL, la prueba de lo desarrollado en una reunión de CONAL son las actas de CONAL. Y el hecho de que cada participante firme significa que está de acuerdo que participó. En derecho y en cualquier tema administrativo, con efectos jurídicos o legales, solamente existe lo que se prueba. Quienes por allá han trabajado o tienen experiencia en la parte legal, siempre un abogado les va a decir a mí, años atrás me pasaba que me relatan cosas y por ahí me consultan y demás, digo, tengo alumnos conocidos y demás, de Jujuy, de Salta y demás, atrás me dice alguien, me pasó tal cosa, bueno, ¿qué pruebas tenés? No, me dijeron, chicos, el comentario, el me dijo, no existe. Mínimamente para hablar con una cuestión jurídica o administrativa que tenga efecto jurídico es, a mí en la empresa
me dejaron este acta. El auditor tiene esta constancia. El registro de establecimiento del certificado indica tal cosa. El relato de las palabras, de los hechos, o sea, puede decir muchísimas cosas, pero lo importante es lo que se prueba. Entonces, cuando uno va a analizar cualquier situación legal, jurídica más aún, hay que ver cuál es mi documento que lo acredite. Las reuniones de la CONAL se acreditan por las actas. Las actuaciones que hace a un auditor por las actas que hace el auditor. Si un organismo, SENASA, te indicó a vos, establecimiento alimenticio, tal cosa, no es lo mismo, me lo indicó por una nota, por una intimación, lo tengo por escrito. En derecho vamos a solamente evaluar lo que existen las pruebas. Primero porque es el elemento principal, y segundo porque después naturalmente la comunicación, la referencia, puede tener errores. O sea, hoy cada vez más se están ampliando las tecnologías como medios de pruebas, pero también es muy sensible primero cómo se transmite la información, qué se quiso decir en el lenguaje verbal o en el lenguaje escrito, una palabra que cambia todo. Entonces, jurídicamente se analiza a partir de las pruebas. Las actas de la CONAL son las pruebas, las constancias de lo que se hizo y se trabajó en CONAL. Las actas de la CONAL son registro de los temas debatidos en tal comisión y de los acuerdos alcanzados, y como ya anticipé, reitero, no son normas. No son obligatorias como las normas y pueden ser modificadas. No modifican el código de ninguna otra norma. De hecho, lo indiqué en letra mayúscula porque es un punto crítico y esencial identificar que son proyección, no actas, como bien lo dice, no, son proyectos de temas o los acuerdos alcanzados, pero solamente en el ámbito de la CONAL, que no es lo mismo de la resolución conjunta que se publicó en el boletín oficial. En las actas de la CONAL pueden tramitarse proyectos de normas que luego tienen un trámite administrativo que de concluir finaliza con la firma de una norma, que en este caso será una resolución conjunta, y su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Es decir, vos encontrás un proyecto de un tema en el acta de la CONAL, puede ser que lleve varias reuniones de trabajo, podría suceder que en una instancia esté en consulta pública, ya vamos a ver un ejemplo. Cuando está en consulta pública, cualquier persona la puede observar, institución y demás. De la consulta pública podría pasar dos cosas: que se apruebe el proyecto y que continúe el trámite administrativo, o que no se apruebe y que tenga que volver al debate. Lo importante es, no son normas, son proyecciones de temas que podrían convertirse en normas. Luego, en el segundo nivel vas a encontrar la agenda de trabajo de la CONAL. De forma pública, está disponible cuándo se va a reunir la CONAL y los temas a tratar. Esto no. La CONAL se reúne de acuerdo al reglamento 3 o 4 veces al año, puede haber también reuniones extraordinarias. Finalmente, una semana antes de la reunión de la CONAL va a estar disponible la agenda, que te permite conocer esta agenda, es cuáles son los temas que se van a tratar. Ahí podemos ver en la imagen justamente las agendas de trabajo de diciembre del año 2021, del año 2022 y el año 2023. Inclusive el número 150 esta es la reunión número 150 de la CONAL. Segundo, en este nivel intermedio, hay una opción que es consulta pública, que es maravilloso. Hoy, como decía, el acceso a la información, la transparencia, herramienta y garantiza derechos. Las actas te permiten conocer el trabajo interno. La consulta pública es lo que se trabajó en ese trabajo interno, que lo puedes ver reflejado en actas, es ponerlo a disposición de cualquier persona que quiera identificarlo, conocerlo y realizar una observación. Justamente una consulta pública es una instancia de participación pública y gratuita dirigida a cualquier persona, institución u organización, que puede primero conocer lo que se proyecta y segundo realizar observaciones. De alguna manera, la instancia de consulta pública es la forma de la participación social en esos proyectos. Esta consulta pública está disponible de forma online no hace mucho tiempo, repito, si no me falla la memoria, 3 años. Previamente era impensado poder conocer de alguna manera el proyecto en consulta pública y todos dependíamos de referencias del dato, de conocer al que participó en la reunión, de si tenías una foto de lo que se trabajó, pero tenías un grado de incertidumbre muy alto.
les cuento, digo, por ahí a las personas que son profesionales más jóvenes, previo a Internet, a tener Internet de forma masiva hace 12, 13 años, era imposible acceder a toda esta información. Y aún ya con Internet en los últimos 5 o 6 años, en el ámbito alimentario ha crecido muchísimo el acceso a la información y a la disponibilidad, mientras que, por ejemplo, para los abogados, acceder a la información y a los antecedentes normativos y demás en otros ámbitos es lo más común y frecuente. Digo, cuando uno estudia una ley, tenés los fundamentos de la ley y los antecedentes parlamentarios te lo detallan todo. Así que es muy importante la posibilidad de que lo que se trabaja en CONAL en las actas esté disponible para la población en general. Y segundo, que esos proyectos que propician la modificación del Código Alimentario Argentino estén en consulta pública, porque es la instancia en que cualquier persona, institución u organización con un interés en el tema pueda primero conocerlo, identificarlo, y segundo, si no está de acuerdo o tiene la necesidad de hacer alguna sugerencia o mejora, lo puede hacer de forma gratuita y online. Estas son las consultas públicas, una de las que están vigentes en este momento. No están todas, se llega a ver la Filmina 2. La consulta pública, en este momento hay un proyecto de modificación de alimentos libres de gluten. Se inició la consulta pública el 20 de julio y va a finalizar el 19 de agosto del 2023. Donde dice proyecto de resolución dentro de ese expediente de consulta pública, ahí hay un documento en PDF en donde vos podés descargar ese documento. Y después, en la parte inferior, se indican cuáles son las observaciones recibidas. Hoy ya hay más observaciones. Lo que vos podés acceder entonces al proyecto, conocer desde cuándo y hasta cuándo está en consulta pública. Hasta el 19 de agosto se pueden hacer observaciones. ¿Cómo se hacen las observaciones? Te lo indica en el encabezado. Para poder enviar observaciones, se tiene que enviar una nota, se puede enviar por mail a un correo con copia, tiene que estar dirigida al destinatario de la Secretaría de la CONAL, o también se puede hacer por trámite de TAT. La forma más simple es enviando un mail a la Secretaría de CONAL. Por supuesto que tiene que ser una nota de estilo y fundamentada. Cuanto más orden y fundamento tenga una nota, más claridad va a ser para que después tengan que evaluarla en el ámbito de la CONAL. La otra consulta que podemos ver en la Filmina es de comparación de las semillas y productos derivados del cáñamo, que finalizó la consulta pública el 12 de agosto y ahí están todas las observaciones. Y en esta sección se puede acceder a todos los proyectos que hubo en los últimos 2 o 3 años y a todas las observaciones. Entonces, de alguna manera, estudiar las consultas públicas y los antecedentes de las observaciones te permiten reconocer cuál fue la mejora, ¿sí? Por ejemplo, en el proyecto de alimentos libres de gluten hay un punto que se propone cambiar el símbolo, que dice sin tag, que se ponga sin gluten, y en una parte está en letra minúscula y en otra parte con letra mayúscula. Bueno, hay una observación que propone que se ponga todo en letra mayúscula para que no sea una diferencia. Y así hay cuestiones técnicas, hay cuestiones de redacción, no se puede hacer cualquier observación de forma pública, gratuita, y el único requisito es una nota formal de estilo fundamentada que sea enviada a la Secretaría de la CONAL. Emi, te hago una consulta porque en el chat están haciendo 2 preguntas y me parece importante por ahí aclararlas ahora y no al final. Preguntan si la CONAL funciona con votación por mayoría simple. Creo que sí, tendría que ver el reglamento. Creo que sí. El reglamento, si me permiten, dentro de la página de la CONAL, lo voy a buscar. Bueno, y de paso también te hago otra que dice Dale. que no queda claro en relación a la instancia de la consulta pública cómo es el proceso en que son consideradas las posiciones remitidas. ¿Qué nivel de influencia tiene en la práctica una posición sobre la A mí me evaluación encantaría final de un saberlo. tema? Bueno, ahí a mí me encantaría, eso en realidad, primero, bueno, tendría que ver, el reglamento no es un poco muy complejo, no es como está previsto en la Constitución Nacional, que es si un proyecto no avanza, después retrocede, tiene que ir a la otra Cámara y el dictamen. No está tan organizado y ahí hay un sentido general de gestión y de coordinación que es las negociaciones de las partes. Digo, hoy cuando recién indicaba que Argentina tiene un país extenso con diferentes geografías y diferentes
zonas productivas, vos me decís, che, ¿por qué tiene más peso quizás un proyecto de las provincias del litoral frente al de Misiones o de Catamarca? No lo sé. Entiendo que por cuestiones básicas de cualquier espacio de trabajo y de gestión en conjunto, si las reglas no es que van a ser muy organizadas, como sucede en otros ámbitos, como repito, el Poder Legislativo, que tiene mecanismos muy específicos. Aquí, digo, cuando un representante va a la CONAL, pensemos nada más, el representante de Mendoza, y va a llevar quizás 10 temas. ¿Cómo le da prioridad a un tema u otro? Es una cuestión de decisión. Ahí tiene que haber un trabajo y gestión. Hoy, de acuerdo a lo que identificó el reglamento, no hay reglas tan duras, tan precisas. Entonces se entiende que va a tener que haber una gestión, y como siempre digo, la gestión es muy importante. Si vos tenés, en una provincia, tenés 10 temas en alimentos, el que generalmente más hace, más trabaja, más construye, más comunica y más visibiliza, es el que va a tener prioridad. De hecho, suelo decir, por ejemplo, y no es una cuestión de un reglamento, porque vos no podés, las provincias no tienen un reglamento de cuál va a ser la prioridad en una provincia, como tampoco los ministros o el gobernador tienen un reglamento de cuál va a ser su prioridad. Esto también últimamente lo están consultando mucho, y es una cuestión social y de gestión. Si uno quiere que un tema se identifique, hay que gestionar, comunicar, dar a conocer, difundir. De hecho, lo cuento en primera persona. Conocen, hace 15 años que trabajo en el mundo de alimentos, somos muy pocos en el país, en el mundo, entonces que en mi caso entendí que para que el derecho alimentario se conozca, tengo que hacer proponer esta charla, proponer un vivo, dar una actividad, ir a un congreso, escribir, y quizás con eso pueda llegar un día a un ministro para que me diga, bueno, en Santa Fe, ¿qué se necesita para el derecho alimentario? Bueno, hay que hacer, trabajar en los espacios en común, en las facultades. ¿Qué lleva a un ministro, a un secretario o a un gobernador a establecer la agenda? Son gestiones, y ahí hay muchas instituciones, está la Unión Industrial, el Centro Comercial, las facultades. Ahí es donde te voy a responder que el reglamento de la CONAL no te lo va a responder. No es una tabla química, ¿sí? No vas a encontrar estos procesos como la respuesta de una fórmula de un alimento. Ahí es donde vas a ver un componente de gestión, de cuestiones sociales, de espacios de construcción, que cada granito de arena que va a dar un tema va a propiciar que ese tema tenga mejor posicionamiento que el otro. Es una lectura social. No todo está escrito en la parte social, no vamos a encontrar todo escrito en un reglamento. ¿Por qué un representante de un ministerio de X provincia lleva de 15 temas 2? Porque fueron las cámaras, porque fueron las facultades, o porque el mismo gobernador se lo exigió. ¿Me explico? No hay una respuesta única, es un trabajo de muchas perspectivas sociales de gestión. También puede haber un posicionamiento del gobernador, porque quizás el gobernador quiere desarrollar una planta en esa provincia y el ministro de Ciencia y Tecnología habló con el representante de salud, le dijo que queremos desarrollar esta industria. Digo, hoy en Argentina, el litio que tiene muchas cuestiones productivas, también muchos puntos críticos en cuanto al efecto ambiental, pero claro está que el litio se desarrolló en Jujuy y en Salta, y ahí es una cuestión de una agenda de gestión institucional y que toma también cuestiones políticas, ¿me explico? Entonces, la respuesta no va a ser el reglamento de la CONAL, que anticipo es muy simple, no es una tabla de la provincia va a llevar y van a votar por mayoría, minoría, es una cuestión de acuerdos, porque pasa en una reunión de trabajo. Uno en una reunión de trabajo en una empresa, en un organismo, cuando hay 10 personas, no tenés siempre el reglamento, lo que tenés jerarquías, por supuesto, digamos, el jefe, el gerente tiene el peso de desempatar una situación. Después, cuando tenés una reunión, 10 personas, si 7 están de acuerdo, avanza. Si están todos de acuerdo, por supuesto, pero ¿qué pasa cuando estás entre 5 y 5? Y a veces desempata el jefe. Entonces, ahí digo, esta cuestión de no vamos a encontrar todo escrito. Los procesos de regulación, los procesos normativos, están vinculados a la construcción social. Por eso en derecho siempre estamos muy vinculados a sociología, antropología, a bases de la conducta social. ¿Me explico?
No puedo responderles, el reglamento te va a decir que la provincia de Santa Fe tiene que llevar a tal tema de acuerdo así, a sal o producción tiene el 2% y el otro tiene el 5% y el ministro. No, va a ser una cuestión de agenda de trabajo. Tienen claro, es una cuestión social con ribetes de gestión y también ribetes de agenda de trabajo. Muchas veces me dicen, hace poco me están preguntando, pero ¿por qué el ministro, por qué las provincias no adhirieron tal ley? Es un proceso social, es un proceso complejo. Recordemos, Argentina este año es año de elecciones provinciales, nacionales, todos sabemos lo que pasó a partir de el domingo, el lunes a la mañana, cambió Argentina un 20%, una crisis, o una situación que, por lo menos un grado y acá hasta las próximas elecciones, quizás para el ministro y para el gobernador, adherir a esa ley no es prioridad en este momento, es una cuestión de gestión social y de leer los hechos que han sucedido, ¿me explico? No vamos a encontrar que el ministro de Educación de la provincia X tiene un plazo de 60 días para adherir a la ley tanto de alimentación saludable. No, va a ser un tema de agenda, y la agenda determina a veces prioridades. Si un día se incendió el Ministerio de Educación y hay 10 escuelas aledañas que también no tienen, hubo un problema, también una intoxicación, quizás los primeros 60 días de esa gestión para el ministro de Educación y para todo el organismo de educación va a ser resolver cómo dar educación en esas 10 escuelas que se prendieron fuego. ¿Me explico? ¿Respondo a la pregunta de forma clara? Estoy esperando que contesten en el chat. Sí. Sí, si Ahí me se permiten, quienes quieran, quienes tengan, les doy el ejemplo de derecho alimentario, como podría darles otro. Cuando un tema no se conoce, hay que hacer, construir, promover. Cuanto más granitos de arena y espacios se desarrollan, más fortaleza. Y eso va a llegar el día de mañana a una facultad, va a llegar al CONICET, va a llegar a otro centro de investigación, va a llegar a los medios. El derecho se regula con la sociedad. Cuando la sociedad identifica un tema y las prioridades son las que te dice la sociedad. El derecho no es que dice, bueno, esta es la prioridad. No, la sociedad te demanda una exigencia. Por eso, en el mundo, por lo menos occidental, la sociedad está demandando cambios en la forma productiva y de consumo de los alimentos. Y eso genera que hoy ya no es el etiquetado de los alimentos como quiere, como sea y demás, es mucho más complejo. Y hoy en Argentina, la sociedad, parte importante, digamos, sabemos que en democracia a veces se gana por el 51%, digo, como también va a pasar por las elecciones. Si no hay, hoy de las elecciones va a ganar el que tenía el mayor porcentaje, salvo que vaya con una diferencia para balotaje. Y es así, si vos tenés una diferencia de 51 contra 35, no es mucha la diferencia, pero el que ganó es este. Y eso es lo que te determina los cambios. Lo que sí podemos ver es que también en Argentina hay hace una década un cambio de las demandas sociales en la materia de salud alimentaria, también en la materia ambiental. Entonces, esos cambios que la sociedad demanda ya no es que los regulamos como parece, cada vez cuando un tema se visibiliza y se demanda más por parte de la sociedad, más crecimiento normativo va a tener. Y obviamente que muy claro, para los representantes de la CONAL, los temas alimentarios en los últimos 15 años se están complejizando. Entonces, si hoy se gestiona mucho más en alimentos que lo que pasaba con la prioridad de lo que pasaba hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás quizás el cambio más importante en Argentina había sido el desarrollo del Mercosur, fueron los primeros años del trabajo de etiquetado, algunas cuestiones de publicidad, porque la sociedad argentina es muy diferente a la de hace 20 años atrás. Entonces, la sociedad es la que determina la agenda y las prioridades y después los espacios de gestión. Si vos, todos en el ámbito alimentario, por ejemplo, el tema de la comunidad y de las condiciones de la celiaquía, es una comunidad muy reconocida, muy fuerte, que tiene muchísima trayectoria siempre cuando se verifican proyectos o espacios de trabajo y de construcción y de comunicación. Por ejemplo, el tema de la condición de la celiaquía, ha sido un trabajo, la Asociación Argentina de Celiaquía existe desde el año 1978, más de 45 años, cuando en aquel momento pensemos lo que era el desconocimiento, y esa asociación seguramente trabajó junto con otras a la visibilización y el conocimiento, y hoy sigue siendo
notorio, por ejemplo, cómo las instituciones del trabajo en el espacio de esta condición es muy fuerte si quizás se lo compara con otras condiciones que, digo, el otro día hablamos con alguien de las intolerancias a la PLB, pero a su vez vemos cómo en paralelo también han ido creciendo, ¿no? A partir de que se identifican más casos, más identificación clínica, más demanda. Si les digo otro caso, a ver, hace 20 años no había problemas o no había normativa de fertilización asistida. Surgió primero la situación, después vino la ciencia, y hoy en Argentina tenemos muchísima regulación de fertilización asistida. Entonces, Perdón, pero acá también Mario acota que demandas sociales, pero también intereses económicos, que no es por menor. supuesto, perdón, pero en la palabra demandas sociales también hay, la sociedad implica todo, técnica, salud, economía, e intereses y participaciones de todo. Aclaro algo, digo, cuando en mi caso expresos sociales son, doy por presupuesto todos tipos de intereses y de perspectivas, porque cuando se trabaja, la alimentación es un tema tan complejo que tiene cuestiones productivas, cuestiones sanitarias, cuestiones económicas, cuestiones tecnológicas, cuestiones sociales, culturales. El día que estudié antropología alimentaria entendí por qué iba a ser difícil trabajar en derechos alimentarios. Eso no quita, por lo menos reconocerlo. Aclaro que cuando uno habla de sociedad, en este caso al decir la palabra sociales, refiero a todas las perspectivas. Y por supuesto que en el Estado tienen que balancear todos esos intereses y no siempre van a estar todos de acuerdo. Sí creo, y con esto quiero concluir, es los acuerdos de la CONAL, primero hay que ver el reglamento de lo que tengo recordado, no es muy duro, no es que los temas se trabajan sí por mayoría, pero en eso hay un trabajo de espacios de construcción, de acuerdo entre las autoridades, y la agenda después de cada provincia va a depender de las prioridades del representante, que pueden ser por debate, por espacio, a veces por prioridades definidas por una cuestión institucional o política. Lo que sí voy a recomendar es que es una lectura compleja, involucra, como acabo de mencionar, a diferentes intereses sociales, y que cuanto más se trabaje para construir, mejor. Daba el ejemplo de la comunidad y la participación de cómo en el mundo alimentario es llamativo, la condición en Argentina de todas las instituciones, y cómo se visibiliza y se da prioridad a la condición de celiaquía, mientras que otros temas, quizás hipertensión o la condición de diabetes, no está tan visibilizado en materia social. Entonces digo, a veces sucede, son estas cuestiones de la institución fue más fuerte porque hay 20 personas, tienen 40 años y una construcción social compleja, pero no son lecturas simples, no es un reglamento de la CONAL, ni va a ser un reglamento de una provincia el que le va a determinar al representante de la CONAL qué tema lleva o no lleva. Con esto quiero concluir, si me pueden confirmar si me explico para continuar la presentación. Sí, perfecto. Bien. Y esta es, agrego lo último, la lectura social, lectura de todos los factores que intervienen en una sociedad, es por ahí quizás están más acertados y frecuentemente los abogados, o los sociólogos, o los filósofos, que los profesionales técnicos, ¿no? Entonces por eso lo hago extenso para explicar que hay muchas lecturas en cada situación, que por ahí en las ciencias exactas están más reducidas porque, claro, estudiaron otra perspectiva y realmente le dan más prioridad al componente técnico o al duro. Bien, en el caso de este ejemplo, estamos viendo un proyecto en consulta pública, indicaba que se indica cuál es el expediente, el tema a tratar, fecha de inicio y finalización, y el proyecto lo podemos ver en el documento en PDF. Vamos a encontrar, en la cual también se habla en las actas, la palabra PRC. PRC es la sigla del proyecto de resolución conjunta. Básicamente, ese proyecto que acabo de mostrar de consulta pública de modificación de alimentos libres de gluten, en las actas de CONAL van a decir PRC de libre de gluten. ¿Qué significa? La sigla, proyecto de resolución, PRC significa proyecto de resolución conjunta. Por eso, cuando lees un anexo en el acta de la CONAL, en este caso el acta 139, dice anexo 2, PRC de postres lácteos. ¿Qué es eso? El proyecto de la resolución conjunta de cómo se planifica que se envíe ese proyecto al trámite administrativo para que se emita la norma. Una observación, que ya la hice pública también, es que cuando uno lee el PDF del proyecto del CONAL, el documento no dice proyecto.
¿Qué pasa? Si vos lo ves, esta es una copia directa del proyecto, de la parte inicial de este proyecto de modificación de alimentos libres de gluten, dice, visto, el cliente tanto, considerando, cuando uno lo lee, hasta más, creo que tiene el loguito institucional, o hace unos años lo tenía, hace unos años, para alguien que no es experto o el que no está asociado a leer las normas, te resulta difícil identificar en primer momento si era una norma o era un proyecto. A mí me resulta, a cualquier abogado les resulta súper fácil, porque vos cuando lees te das cuenta que no tiene el número, que no tiene el logo institucional, que no tiene la firma, ni tiene número. Sin embargo, en el ámbito técnico, afirmo porque muchas veces me han contactado haciéndome consulta, pensando que eran normas. Digo, no, fíjate que es un proyecto, pero porque en mi caso, los abogados nos podemos dar cuenta porque te faltan ciertos elementos que hacen al número de la norma, o cómo sería el número de la ley. No es lo mismo. Lo que sucede, entiendo y he sugerido que estos proyectos en la página de la CONAL, cuando están en consulta pública, le pongan en marca de agua o en letra mayúscula proyectos, porque la mayoría de los profesionales que verifican estas consultas públicas son profesionales de base técnica. Entonces, o estudiantes de una carrera, de una ingeniería, de una licenciatura en alimentos. Entonces, en el primer momento, cuando vos tenés varios proyectos, estás viendo un documento, no es tan fácil darte cuenta, no es frecuente. Entonces, lo que creo es, en esta instancia sería útil agregar la palabra proyecto en el documento. Ya voy terminando. Básicamente voy a resumir las instancias de lo que sería el procedimiento de cómo es un trámite en la CONAL. Primero se reúnen las autoridades que integran la CONAL, se va a trabajar un tema que lo vas a conocer por el acta de la CONAL. Bueno, se presentó, por ejemplo, hace unos meses el proyecto de trabajar alimentos libres de gluten. Bueno, modificarlo. Y ahí también se van a presentar y vos identificando y estudiando las actas, podés conocer quién hizo la propuesta, si vino de comisión, si vino de una empresa particular, si vino de un trabajo de una facultad, ¿sí? Vos te van a decir tal empresa, la institución, o las autoridades sanitarias de La Rioja y Catamarca promueven el desarrollo de la incorporación de tal producto típico de la región X. Bueno, primero va a estar el antecedente de la presentación del tema nacional. La segunda instancia sería que se logre la aprobación, es decir, bueno, la mayoría de los participantes están de acuerdo. Tercero, si se acuerdan todos los representantes, que digo, bueno, este proyecto de alimentos libre de gluten estuvo en consulta pública, no tuvo observaciones, perfecto, entonces estamos de acuerdo todos, seguimos, sí. ¿Qué pasa si tiene observaciones? Hay procedimientos que tienen un montón de observaciones, algunas son observaciones que están de acuerdo, otras que están en desacuerdo y otras que están solamente sugieren los cambios. Ahí se va a volver a trabajar y va a volver a la instancia anterior hasta que se apruebe entre todos. Cuando el proyecto ya está acordado y estuvo en consulta pública y se logró esa aceptación, con estas reglas que digo no son muy claras, si a mí me invitan a trabajar en algún momento, podría ser un reglamento, no he tenido el gusto de participar en la CONAL. Cuando uno tiene ese acuerdo, se genera el trámite administrativo. El trámite administrativo es un expediente en donde, si concluye, va a llegarse a la firma de una resolución por 2 ministerios. Ahí ya tenemos un tema que viene a otro punto. Cuando está en trámite administrativo, comienza un trámite de un sistema de expediente a nivel nacional que se le pierde el rastro, el ciudadano no lo puede conocer, y las autoridades sanitarias no tienen acceso directo. En mi caso, soy una convencida que las autoridades sanitarias pueden solicitar a los participantes de la CONAL que a través de un sistema lo puedan pedir, porque no es lo mismo. Si un proyecto está en trámite administrativo en la mesa de entrada del primer organismo, a si está a nivel intermedio o si ya está en la secretaría privada del ministro que va a firmar. Digo, el ciudadano pierde acceso a esa información, sin embargo, nosotros los abogados tenemos conocimiento que hay sistemas electrónicos que te permiten conocer los expedientes. No para cualquier ciudadano, no siempre todo ese acceso está para los ciudadanos, como si sucede hoy, digo, vía TAP, vos podés ver todos los expedientes, pero quizás aunque sea restringido. Hoy las autoridades sanitarias, que son organismos públicos que participan en CONAL, podrían solicitar por nota que se informe a través de un sistema en qué instancia está este trámite. ¿Para qué? Para que si vos tenés una provincia de X, que tiene un producto típico, que muchas empresas estaban trabajando en una inversión, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Producción. Cuando vos ves el expediente en la instancia administrativa, nosotros, los abogados, podemos reconocer si está en la mesa de entrada hace 6 meses, o si está en legal y técnica
de un ministerio y ya había pasado por el otro ministerio, nosotros los abogados, a partir de ver qué movimiento tuvo el expediente, podemos identificar si está en el estado inicial, en la instancia intermedia, o si ya está en el último eslabón previo a la firma. Eso no se puede conocer, las autoridades sanitarias no lo suelen conocer. En mi caso, suelo pedir y exigir, y soy absolutamente convencida de que había posibilidad de identificar eso, no para el público en general, pero sí a través de las autoridades sanitarias, decir, bueno, que cada provincia le envíe un mail a la CONAL diciendo, bueno, la provincia de Misiones tenía un proyecto para incorporar un fruto X al Código Alimentario Argentino, ya estaba avanzada la instancia, le llegó al momento del trámite administrativo, bueno, que la facultad y el centro comercial y la Unión Industrial de Misiones puedan mandar una consulta a la Autoridad Sanitaria de Misiones y que Misiones mande la consulta a la CONAL y la CONAL a través de alguno de los ministerios puede acceder a ese número de expediente y decir, bueno, el expediente está en la misma secretaría, en la mesa de entrada, que fue la hoja 1, o está en la mitad del trámite, o está ya la firma, ¿sí? Emi, hay un comentario en el chat, te lo leo. Betiana dice que en su caso, como implementadora, ejecutadora para cumplir requisitos legales, directamente recibe lo aprobado. Las instituciones de los diferentes estados le envían lo aprobado. Participa en muchas consultas públicas, incluidas las de SENASA. Lo único que tiene para decir es que pierde el objetivo final de muchos fundamentos y considerandos que dieron origen a una norma, que crear un derecho alimentario para ella considera que sería muy bueno. Bueno, también concuerdo y lo que creo que en general sucede, por eso cada respuesta me lleva a un tema que es mucho más extenso. Ya indiqué en varias oportunidades que el derecho regula la conducta social. Cambia la sociedad. Cuando la sociedad cambia, el derecho cambia. La que marca el ritmo del derecho es la sociedad. La sociedad ha cambiado muchísimo en estos 50 años en cómo, con qué y dónde nos alimentamos. Y los cambios sociales son complejos. Históricamente el mundo alimentario tenía componente técnico, pensando en la inocuidad del alimento, en el proceso físico-químico, entre otras cosas, pero de base dura. Hoy hay muchas cuestiones vinculadas a derechos, a cuestiones sociales, a cuestiones ambientales, a cuestiones de, no solamente quiero comer alimentos seguros, sino que sean nutritivos, saludables, que sean conformes a mis criterios. Hay un crecimiento amplísimo del interés alimentario, y ese ámbito alimentario, en el cual participo y conozco también, era una base técnica. Hoy, inclusive los organismos alimentarios, digo, SENASA, autoridades sanitarias, no hay abogados frecuentemente, y eso responde también a no lo digo como una descripción, y entiendo que demasiado bien han trabajado las autoridades sanitarias sin tener abogados realmente en sus oficinas. A lo sumo dependen, muchas veces, digo, las autoridades sanitarias dependen de un abogado que está en el Ministerio de Salud, que no tiene la misma expertise. Digo, en mi caso, llevo 15 años de trabajo y hago muchísimas cosas, y a mí particularmente porque me gusta mucho, ¿sí? Porque particularmente es una condición mía, personal, que ya es profesional y lleva un tema personal. Cualquier otro abogado quizás no le gusta tanto y realmente implica un trabajo y una expertise estar en alimentos, estar en medicamentos, estar en cosméticas, o en cualquier tema, digo, ambiental, porque tenés que estudiar documentos técnicos, trabajar con equipos técnicos. Como los abogados no conocemos el tema técnico, los técnicos no conocen la parte de derecho. Entonces, este planteo de por qué hay cuestiones que no son perfectas y claras en el trámite administrativo, en la gestión, en los procedimientos, es también propio de un sistema antiguo que se está actualizando y que seguramente, también lo suelo decir, el día que me jubile vamos a ver cambios en Argentina, pero los cambios sociales son lentos, 5, 10 años, 20 años. Esto que me dicen, bueno, sí, tal cual, quizás en la CONAL se trabajó un par de fundamentos, después se modificaron, y también hay que entender, generalmente hay autoridades sanitarias, no sé si en la CONAL participan abogados, intervienen los abogados después de la secretaría, pero por lo menos en mi caso también he identificado algunos puntos para mejorar, por eso tengo una participación activa en todo lo que puedo hacer, pero entiendo que es un cambio que va a ser complejo y que, bueno, hoy sí celebro que la CONAL tenga la página web, que tenga las actas disponibles, que tengan consulta pública. Seguramente este eslabón del trámite administrativo, quizás en algún tiempo lo vamos a poder conocer, mientras no lo podamos conocer de manera pública y notoria, le estoy dando las herramientas de quienes quieran conocer que un proyecto ya fue aceptado en la CONAL y está en trámite administrativo, bueno, les doy el dato.
pueden comunicarse con la autoridad sanitaria de la provincia, digo, si vos el proyecto vino de Mendoza, de Tucumán o de Catamarca, bueno, le mandan una nota formal o un mail a la autoridad sanitaria solicitando si se puede saber a conocer en qué estado está la instancia administrativa. Hay una cuestión de gestión, cuanto más interesados participen, digo, si en ese proyecto estaba la facultad, estaba CONICET, estaba la Unión Industrial, estaban las 10 empresas y la Cámara de Productores de Granos, obviamente que cuanto más se trabaje en equipo y en acuerdo, más fuerza va a tener un tema y la consulta de la respuesta, si el expediente está en la mesa de entrada, en la instancia intermedia o para la aprobación, va a ser mucho más fuerte que sin una sola persona. Sin dudas hay muchísimas cuestiones para mejorar. Lo que sí estoy explicando es que comprendo por qué el sistema alimentario tiene esta lógica, y es que no es que eso Argentina, entonces digo, en esto voy a hacer también una reflexión positiva. Nosotros en Argentina yo suelo ser muy crítica, y digo esto de, no, solamente pasa en Argentina esto, no. Esta realidad de la lógica y el funcionamiento de los ámbitos y los sistemas alimentarios es en Latinoamérica, y hasta es equivalente a veces cuando uno compara en ciertos puntos con otros temas en la Unión Europea y en Estados Unidos. Por supuesto que hay países, Estados Unidos y la Unión Europea, tienen un nivel de desarrollo, por ejemplo, normativo. A mí me resulta más fácil estudiar la normativa de la Unión Europea que la de Latinoamérica y la de Argentina, ¿sí? Porque tienen fuentes mucho más organizadas. Pero eso depende también de que son otras culturas, con otras lógicas, pero si fuera de esas diferencias estructurales, que sabemos que hay más países más desarrollados que otros dentro de Occidente, sí es cierto que hay un común denominador de el tema alimentario había sido siempre técnico, el tema alimentario se modificó muchísimo, tiene una trascendencia social muy compleja, cada vez se están desarrollando no solamente las normativas, sino los derechos, no hay conocimiento, los abogados no conocemos nada de este tema, son contados con los dedos de la mano, los que conocemos esta situación, y es complejo entonces. Justo acá Paula comenta que siempre le llamó la atención que la carrera de Derecho no se nombra el Código Alimentario Argentino, que eso ya en el primer encuentro lo comentaste, Emi. Totalmente. Bueno, por eso les cuento, bueno, no quiero hablar por ahí tanto de mi caso, pero los que me conocen, soy una persona sociable, soy comunicativa, y también me pasó que, como es algo nuevo, todo está por hacer. Por eso los conversatorios, por esa instancia de difusión a través de la agencia, en todo lo que podamos, por eso si puedo dar un curso, un congreso, alguna actividad, o comunicar hasta en redes sociales un proyecto o en una editorial, todas las acciones, digo, todas las facultades de ingeniería deberían invitar o trabajar en equipo con la facultad de Derecho y hacer charlas. Esto se ve, se nota, por ejemplo, en nutrición también hay un crecimiento exponencial en los últimos 5 años, como la visión dura de la alimentación, precisamente las licenciaturas, las ingenierías, bromatología, fue la rama tradicional, y hace 5 años hay un crecimiento exponencial también de sumar a la inocuidad la nutrición, y eso se ve también en el trabajo de los colegios profesionales, las asociaciones de nutricionistas, los congresos del tema. De alguna manera, cuando uno empieza a ver que hay una lectura social, uno ve que un tema se empieza a escuchar y cada vez lo escuchas más, porque hay un crecimiento y un cambio social. Soy una convencida, digo, por los 15 años que llevo, que seguramente en los próximos 15 años se modifique mucho más, pero, les repito, los cambios sociales tienen sus tiempos y no son tan simples como una tabla de físico-química, son complejos. Hoy en Argentina, en este momento y de acá a las próximas elecciones y a lo que pase con el nuevo presidente, en la agenda de ninguna instancia política, ni ministerial, ni de otros organismos, ni de las facultades o centros de investigación, está, por ejemplo, la prioridad de resolver X punto del Código Alimentario Argentino. Me explico, es una cuestión de, primero, es lo esencial, la prioridad, y va a estar así el tema de los alimentos de otra perspectiva, de precios, de disponibilidad y demás, con todo el impacto que tiene en la cuestión de los costos, etcétera. Por supuesto que la seguridad sigue estando presente fuera de los alimentos. No vamos a ir a evaluar la posibilidad de desarrollar la nanotecnología para un producto que está quizás en una localidad de la provincia de Santa Fe. No va a ser la prioridad en un contexto que tiene otras cuestiones mucho más en eje, ¿sí?
Así que continúo con, si respondí a la consulta o a la observación, Lili te pregunto si a la persona que hizo esa Sí, observación, si lo sí, comprende. sí. Bien. Se comprendió y también, bueno, Alina hace una acotación o una consulta y pregunta por qué no todos los abogados que están en seguridad alimentaria del municipio y provincias no están unidos. Bueno, No los... habría que hacer una red y ya lo dije públicamente en la clase pasada, en mi caso yo estoy cansada en algunas cosas, tengo 41 años, si me invitan, promuevo, pero la verdad que reconozco cuando hay pocos, tenés que tener mucha energía, y lo digo profesional y personalmente, también trato de ser coherente en mi vida, y hace un par de años, 2 años, estoy sintiendo un cansancio de hacer, construir mi energía profesional y personal a los 41 años, no es lo mismo que cuando tenía 30. Cuando vos construís tenés que tener mucha más inversión, sería, en algún momento lo he pensado, no lo he podido concretar, y sin duda sería maravilloso, y los invito, como dije también en la última clase, mi aporte, y desde la agencia vamos a hacer todo lo posible que podamos. Si los que me están escuchando, los que vean estas clases, tienen interés, participación, contacto, nos pueden escribir a la agencia o a mí también, y todo lo que sea para sumar, bienvenidos, pero bueno, se necesita energías, y al ser muy pocos, realmente la energía es mucho más. Eh, Así que es una cuestión de, justamente, como es un tema extraño, poco conocido, que no se estudia, no llama la atención. Digo, cualquier abogado que se recibe, está trabajando, trabaja en contrato, civil, penal, familia. Los temas minoritarios son los menos frecuentes, los que implican una mayor inversión, mayor capacitación, mucha confrontación. Cuando digo que estoy cansada, no quiero, y no quiero hacer, digamos, esto es una clase que a veces significa discutir, construir mucho más, y en eso también hay un desgaste, ¿no? Entonces, si en mi caso tuviera 5 abogados más, a veces cuando encuentro a algunos interesados lo voy promoviendo, y por eso lo promuevo en los espacios técnicos. No es frecuente encontrar abogados jóvenes que quieran especializarse en temas raros. De hecho, los que han participado, bueno, en la agencia tenemos la posibilidad de desarrollar el conversatorio con Luis González Baqué. Luis González Baqué quizás es el padre del derecho alimentario a nivel europeo, por lo menos en España y en Italia, en países es un abogado de referencia. Él hoy, por cuestiones de salud, no puede seguir trabajando, está muy mayor, con limitaciones, que nosotros hemos planificado un segundo conversatorio, y Luis González Baqué hizo el trabajo desde la década de los 70, tiene escrito en idiomas francés, alemán, en español. Cualquier persona que googlee a Luis González Baqué va a encontrar un trabajo en España, en Italia y en Latinoamérica, porque fue consultor también de la FAO, y quizás Luis González Baqué no se conocía en Latinoamérica, ¿no? Y hoy, bueno, la cuestión personal de salud no está más trabajando, y bueno, y ahí nos dejó el legado de su trabajo con paper y documentos y un par de libros. Sí, hay una camada de abogados de 50 años, pero realmente todo lo que estoy contando es de España. En Latinoamérica somos contados los que nos contactamos por este tema, y lo que se está desarrollando en la abogacía es principalmente el trabajo de alimentos dentro del derecho humano, no en la cuestión administrativa y operativa de todo lo que estoy desarrollando, que es más el que está en la parte de el ejercicio, digo, del ámbito privado o el ámbito público dentro de las autoridades sanitarias. La visión del abogado, por supuesto que es muy importante el derecho humano a la alimentación, pero no está en el nivel de un abogado que trabaje como para hacer un contrato. Es diferente el derecho humano a la alimentación al derecho alimentario en el día a día. En mi caso aspiro a ese derecho alimentario internacional con derecho humano, pero mientras tanto, para lograr en Argentina un cambio en derecho en la alimentación, vas a tener que primero cambiar nuestro país para cuestiones operativas, normativas de nuestro país, de construcción de un municipio, en una provincia, para después, en paralelo, ir desarrollando ese derecho internacional. Bien, fuera de todo esto que es complejo, por eso digo, daría para desarrollar un conversatorio. Los que les pueda interesar, los que tengan interés, repito, me pueden escribir después al área de legales o al área de capacitación, cuentan con el interés, la agencia siempre ha acompañado, la institución, si voy a reconocer, ha acompañado, pese a muchas diferencias que también a veces tengo con algunos temas, ha acompañado, y eso celebro que la provincia lo haya reconocido siempre. Digo, no han tenido, al revés, toda la agencia y los profesionales, podríamos pensar alguna otra actividad, los que estén participando, lo que vean esta capacitación, que nos pueden contactar,
no descarto, digamos, hacer una red de trabajo. Estamos disponibles desde la agencia, repito, siempre hubo interés para hacerlo, así que es cuestión de proponerlo. Quizás, entiendo, lo proyectaría para el año 2024. Bien, fuera de este tema, que es complejo y es una reflexión, continuando con el procedimiento que estaba analizando, les decía, primero va a comenzar el tema del CONAL, después va a pasar a la instancia de ECO, y bueno, llegamos al acuerdo de la CONAL, debería haber pasado por la consulta pública. Cuando esté el trámite administrativo, repito, no lo vamos a conocer, que se encuentra a través de las autoridades sanitarias, se podría conocer, digo, las instituciones que estén interesadas podrían solicitarlo. El paso siguiente es cuando termine el trámite administrativo, o dentro del trámite administrativo, el punto máximo de importancia es que se firme la resolución conjunta y que se publique en el boletín oficial. Y después, otra consecuencia es cuando se publica en el boletín oficial, vamos a tener que evaluar cuál es la vigencia de esa resolución. Este esquema se los voy a mostrar en un ejemplo, de forma simple. Por ejemplo, un caso, hace un año y medio se había trabajado en la CONAL el proyecto de modificar el artículo 155 bis, que es el que regula las grasas trans en alimentos, y esto se venía ya, digo, cuando uno habla de grasas trans en Argentina hay que recordar ya los principios de 2010. En Argentina en 2010 tuvo una instancia que era Argentina cero grasas trans, que era también en el marco de una propuesta a nivel Mercosur. El primer cambio normativo de grasas trans de trascendencia fue en el 2010, después hubo otro cambio en 2016, ese cambio fue propuesto modificarse a partir del 2018, 2019, y llevó un par de años que se consolide la modificación. Por eso les digo, le estoy hablando de 13 años. Tengo 41 años, empecé a trabajar en alimentos a los 26, hace 15 años que estoy en alimentos, así que suelo decir que lo mejor de mi vida quedó en el mundo alimentario, en lo que es gestión. Estoy contando historias. 15 años atrás era la primera norma de alimentación compleja, fue la de alimentación, la ley de, que se llamó como la ley de la lucha contra la obesidad. Esa ley se llamó contra la lucha contra la obesidad, que fue lo que más se visibilizó, por la ley que nunca se reglamentó, pero cuando uno estudia esa ley, tenía muchísimos temas: reducción de sodio, de grasas trans, temas de publicidad. En mi caso le suelo llamar la ley tránsito. Para aquel momento esa ley era muchísimo, era más potente, y por eso nunca se reglamentó, porque iba a dar problemas. De alguna manera había un problema legal, no se reglamentó, porque tampoco la sociedad estaba preparada y los organismos sabían cómo hacerlo. Lo que terminó pasando que de esa ley, fueron surgiendo de ese tránsito, cada tema fue un vagón que se fue desmembrando. Primero surgió la reducción de grasas trans, después el trabajo de reducción de sodio, que hay una ley especial, la ley de promoción de la lucha contra la actividad física, después surgieron los programas de lucha contra la obesidad y sobrepeso, y después decantó en todo lo que es etiquetado frontal y mucho más en la consolidación de la ley de la promoción de alimentación saludable. En el caso de grasas trans, les decía, ya del 2010 hay un cambio, estamos hablando de 13 años, una década, más de una década. Este último cambio llevó 2 o 3 años, la consulta pública estuvo desde el 13 de abril al 13 de mayo, y dejé preliminar todas las observaciones que recibió. La mayoría son de aceptación, de acuerdo. Cuando uno va a observar leyendo esos documentos, es que están de acuerdo, que celebran. Es llamativo, ¿no?, cómo las consultas públicas tienen cada vez más observaciones. Eso también es un termómetro. Que haya más que esté la consulta pública permitió acceder al documento, estudiar el proyecto y por lo tanto también el derecho a expresarse a favor o en contra de ese proyecto. Uno, sociológicamente, lee que eso es también una manifestación de un cambio en la alimentación. Quizás así no podemos comparar lo que pasaba hace 10 años atrás, porque como no existía internet no lo podíamos comparar. Pero, por ejemplo, hoy, hacer un estudio sería súper interesante evaluar las consultas públicas del CONAL, qué significa la modificación y la amplitud de la disposición y de las observaciones que reciben. Digo, no solamente los técnicos podrían estudiar temas específicamente de la producción de alimentos, hoy también podrían, y lo digo para los estudiantes o los que estén desarrollando alguna investigación, estudiar estas acciones te van a dar resultados de qué significa jurídica y socialmente y desde el plano técnico que cada vez haya más observaciones a los proyectos de consulta pública. Sin duda, lo primero que puedo decirles es que hay un cambio social. Segundo, ¿qué pasó cuando se realizó la consulta pública de este proyecto?
mayoría automática, vos lees ahí algo así de 60, 70 observaciones, están de acuerdo, lo que terminó pasando fue un trámite administrativo, se sancionó, se aprobó la resolución conjunta. Esto es una norma, lo que está publicado en el boletín oficial. El acta de CONAL y el proyecto en consulta pública no es norma, tampoco lo es la directriz. La norma es esta. Esta captura es del boletín oficial. Tiene que ser una página oficial, como es el boletín oficial, que es el primer lugar en donde se publican las normas y que es obligatorio en el plano legal. Cuando vos lees esta resolución conjunta, tiene 3 artículos. El primero, bueno, cómo se sustituye, cómo se va el artículo que estaba en el 155.3, se sustituye y va a quedar reemplazado por el texto que está en ese artículo primero. El segundo artículo establece un plazo de que la norma entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación oficial. Se publicó en el boletín oficial, no llegó a verlo, pero si se publicó el 16 de mayo del 2022, a partir del 17 de mayo está vigente. Sin embargo, después te dice que se otorga un plazo de adecuación para los alimentos y te va a ir graduando, es decir, aunque la norma esté vigente para los alimentos que ya existían previamente, va a haber un plazo de adecuación y te distingue de acuerdo al tema que corresponda. Hay un plazo de 3 y 4 años. En uno es para 3 años y en el otro es para 4 años. Digo, por ejemplo, para lo que es reducir el porcentaje es un plazo de 3 años, y para lo que es eliminar el uso de aceites y grasas parcialmente hidrogenadas es un plazo de 4 años. El último artículo es una redacción de forma. Siempre las normas terminan con un artículo que se llama artículo de forma, es comuníquese, publíquese y dese la Dirección Nacional. Y después te indican quién lo firmó. Cuando en el artículo se establece, apruébase el anexo 1 que forma parte de la presente resolución, vos no vas a ver, en la publicación va a estar el anexo y tenés que entrar a ese documento. Ese anexo también es una norma, porque está establecido en una resolución, en una ley, en un decreto. ¿Cuál es la diferencia? Vos, en el texto de la resolución, acá ves 3 artículos, y en algunos artículos habría un anexo aprobado, diría, apruébase el anexo 1 que forma parte integrante de esta resolución, y vos tenés que ir y vas a ver el documento con un ganchito y lo lees. Y ese anexo ya también es norma, es obligatorio. Solo a partir de que las normas se publican en el boletín oficial, estas son obligatorias. Por eso, por oposición, las actas, las directrices, no son normas, ni los proyectos en consulta pública. Los proyectos en consulta pública lo van a hacer cuando se aprueben. Un minuto que conecto la computadora. Está conectada la zapatilla, pero se ve que no le he prendido la zapatilla. A ver, Perdón. O se aflojó. no. A ver, ¿se está cargando? ¿Está conectada? Pareciera que sí. Sí. Bien. Bien. Por último, el ejemplo, cuando les conté todo el procedimiento, los antecedentes de grasas trans en el 2010, hubo una modificación en el 2016, después hubo varias observaciones en el proyecto regional, finalmente el paso siguiente se trató en el 2021, lo ves y lo lees en las actas. Obviamente que eso es todo un trabajito, porque aparte las actas están en PDF, pero no tienen un temario y no se puede buscar en todas por control F. Si me permitieran a mí, haría un sistema un poquito más organizado. Bueno, sumo y digo, lo positivo es que están disponibles. Quizás se podría hacer un temario previo para saber cuáles son los puntos, o cargar siempre la posibilidad de que las actas y los proyectos de consulta pública estén en una versión que te permita buscar por palabra libre. Eso te facilita el trabajo, si no a veces tenés que leer 10 páginas para encontrar el proyecto que era 3 renglones. Es todo un trabajito. Pero bueno, seguramente eso va a ir mejorando porque las fuentes también se están fortaleciendo y quieren mejorar. Ese proyecto pasó en consulta pública, tuvo muchísimas observaciones a su favor, básicamente nadie estaba en contra, así que continuó. Obviamente, si tenés el 90% de las observaciones a favor, ahí se aplica una mayoría automática. No está escrito en ningún lado, quizás se podría escribir, sería maravilloso, sí. No lo podríamos hacer en una tabla química, pero sí sería bueno tener mejores reglas. Si les interesa, a mí con gusto me gustaría participar, o si puedo aportar, estoy a disponibilidad. Después, este proyecto, que se había logrado el acuerdo en consulta pública, pasó al trámite administrativo. En X tiempo
que puede ser 2 meses o puede ser 3 años, a veces no sabes si va a ser en 1 mes, en 3 meses o en 2 años. Si hoy me permiten cualquier tema que pasa con consulta pública y se apruebe por trámite administrativo, muy probablemente se apruebe la resolución después del 10 de diciembre para una nueva gestión. Se aprobó la resolución conjunta, la 16 del año 2023, y vos vas ahí con el argentino y ves artículo 155 tris, entre paréntesis, en negrita, resolución, hay 2 siglas, dice resolución conjunta, son 2 organismos, una es Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con sus siglas, y la otra es Secretaría de Calidad y Salud, Ministerio de Salud, número 16 del año 2023. ¿Qué significa? Que este artículo 155 tris es el que corresponde a la versión de esa resolución. Por favor, el Código Electoral Argentino siempre ingresen de forma digital y en portales oficiales. Prohibido buscarlo en Google, podés buscar la versión de hace 15 años atrás. Luego vas a ver un párrafo que todo lo que está destacado en negrita, suelo decir siempre, leanlo, es recomendado, se llama el periodo de adecuación. Lo que decía esa resolución, este plazo que las empresas tienen para adecuarse con los productos previos, se pone en negrita para llamar la atención, por lo menos usamos las negritas, y el tercer párrafo es básicamente el texto nuevo del artículo 155 tris. Así que mi recomendación es leer todo lo que está en el código en negrita, y vos ahí vas a comprender este artículo 155 tris, su última versión es la del año 2023, conocer en qué momento temporal la redacción te permite identificar si algo relativamente nuevo o no. Luego está el periodo de adecuación y por último el texto vigente. Bien, hago un reconto, comencé entonces indicando las 3 observaciones preliminares. Segundo, es la CONAL, detallé que la CONAL es una Comisión Nacional de Alimentos, que está dentro del Sistema Nacional de Control de Alimentos, que está integrado por autoridad sanitaria y por esta comisión. Indiqué que las funciones de la comisión son velar, proponer, promover, iniciar acciones realmente flexibles no ejecuta el cumplimiento del código. Vigila que las autoridades sanitarias hagan cumplir el código. La que hace cumplir el código es la autoridad sanitaria. Propone la modificación del Código Alimentario Argentino. No lo modifica, no es modificar el Código Alimentario Argentino. Promover la modificación del código no es lo mismo que modificar el código. Luego, como están quienes la integran a la CONAL, participan todas las autoridades sanitarias nacionales, provinciales, de CABA, de la Secretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. El reglamento es muy genérico, no lo expliqué, pero sí, de acuerdo muy general. Básicamente, analicé la página web de la CONAL, los representantes tienen toda la información de los contactos, después las actas de la CONAL, que se puede acceder a estos documentos. Asimismo, se puede conocer la agenda de trabajo y las consultas públicas. Y hay una sección que dice grupos de trabajo, en donde podés conocer si hay áreas que estén trabajando, no áreas, justamente, equipos de trabajo técnicos que estén desarrollando cuestiones específicas. Por último, importante, CONAL no es autoridad sanitaria, no ejerce poder de policía sanitario, es una comisión donde se debate, se trabajan los temas. Se pueden conocer los trabajos de las actas de las consultas públicas en la página web, y sí, es importante identificar quiénes van a trabajar a representar en cada provincia de la CONAL, porque de alguna manera, indirectamente, quienes vayan a la CONAL y lleven los temas a la representación de cada provincia o cada área de alimentos, van a ser los que tienen el espacio para promover uno u otro tema. Sin embargo, siempre repito, esto es mucho más complejo, son cuestiones sociales. Cuando me refiero a sociales, incluyo todos los intereses de la sociedad, económicos, productivos, de seguridad alimentaria, cuestiones culturales, así que por eso es complejo. Muchas gracias desde ya, quedo a disposición para consultas, preguntas, inquietudes. Gracias, Emilia. Ya la fuimos haciendo a las consultas, te están felicitando, agradeciendo mucho por la disertación súper clara. Y bueno, y las otras cuestiones que iban comentando, por suerte ya las fuimos despejando, las fuiste despejando. Así que creo que ya estamos para finalizar. Siempre le aviso para Robocop. Este es el aporte, el granito de arena de ASAL a todos los que el tema les interesen y además a generar una red de comunicación, de contención, todo lo que se pueda compartir, difundir y a promover también la construcción, ¿no?
Hoy, cuando decía que estoy cansada, a veces tiene que ver con eso. O sea, pasaron 15 años y la energía, todos, y acá hay muchos nutricionistas y profesionales de la salud me van a escuchar, y la energía, la motivación se va modificando, tengo otras prioridades también. Así que los que tengan interés pueden contactarnos, generar espacios. Y alguien preguntaba si considera útil la CONAL. Por supuesto, si bien quizás hay varios puntos para mejorar, en el caso de la parte legal haría varias sugerencias si existiera la posibilidad. Lo que sí, sin dudas, creo que siempre va a ser mejor un espacio de trabajo en conjunto, más con las herramientas que estamos viendo que se están desarrollando, con la disponibilidad de las actas, con los proyectos de consulta pública, a no tener nada. Cuando me inicié hace 15 años atrás, era inaccesible, no sé si existía todavía una página de la CONAL, por lo tanto, que exista una página de la CONAL web, que exista el acta, que exista la consulta pública, que exista la posibilidad de darles esta capacitación y contarles lo que es todo esto, es muchísimo. Como digo siempre, el efecto multiplicador es muy importante. 15 años atrás no existía, hace 10 surgió, hace 5 se está desarrollando. A través de esta capacitación hoy llegamos a 123 personas. La capacitación queda grabada, si ustedes la pueden compartir o difundir. Hablo mucho, me extiendo mucho, saben que soy, los que me conocen, por ahí me voy de algunos temas, hago algunas reflexiones, pero bueno, es parte del trabajo de la construcción. Así que todo granito de arena suma. Bueno, Emilia, muchísimas gracias. Nos encontramos en próximas capacitaciones. Les agradecemos mucho por haber participado. Sí, seguramente a mediados de septiembre va a haber otra capacitación sobre normativa alimentaria, que vamos a informar en la página web. Todos los que sigan la página web o la red social de la agencia de Instagram, ahí se convoca y se publican todas las actividades. Perfecto, y para los que consultan por el certificado, recuerden que cuando finaliza la capacitación ya lo pueden descargar en el mismo lugar a donde realizaron la inscripción. Hay una pestaña que indica certificado, colocando el DNI, lo pueden descargar y luego imprimir o guardar. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por la participación. Emi, muchas gracias. No, ya muchas gracias. te liberamos. Muchas gracias a todos. Buenos días, a su disposición. Hasta luego. Hasta luego. Saludos.